Amados hermanos, los saludo, paz a vosotros. ¿Cómo se sienten, hermanos? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué tal la semana? ¿Cómo nos ha pintado, hermanas? ¿Con trabajo? ¿Sí? ¿Con problemas? ¿No? ¿Sin problemas? Ah, entonces está bien, entonces sí vamos bien, sí, porque dice la Escritura que la vida del hombre está llena ¿de qué? De sinsabores, ¿no? Así es, hermanos, así que pues tenemos que experimentar la alegría, la tristeza, las dificultades, los problemas, y con los problemas, pues soluciones, ¿verdad? Que también nuestro Dios nos otorga. Hermanos, ocupen sus lugares, pueden sentarse. Vamos a dar comienzo a la lección que tenemos en esta mañana. Y esta mañana seguimos estudiando, hermanos, de acuerdo a nuestro cuaderno de lecciones, estos temas relacionados al santuario, ¿no es así? Al santuario en el desierto, yo creo que un poco más específico, porque hemos visto prácticamente pues lo que respecta a este lugar en la época de cuando Israel es liberado por nuestro Dios de Egipto, se dirige al desierto, y en este proceso, hermanos, en los que nuestro Dios lleva al pueblo de Israel para darle leyes, para darle mandamientos, pues el pueblo experimenta un proceso de aprendizaje, un proceso en el cual pues nuestro Dios lo establece ya como un pueblo, como una nación, y bueno, pues nos damos cuenta que esto no es fácil, ¿verdad? Si nosotros hacemos análisis de otras naciones, de otros pueblos, podemos hablar de nuestro país, podemos hablar de los Estados Unidos, podemos hablar de países en Europa, les lleva años, hermanos, lleva siglos que un pueblo se forme como nación, con leyes, con mandamientos, con estatutos. ¿Y cuánto le llevó al pueblo de Israel, hermanos? Pues le llevó 40 años en el desierto llevar todo este proceso. De una manera muy diferente como nuestro Dios lo realiza con el pueblo de Israel, a como se ha hecho con otras naciones, muy distinto, porque estamos completamente convencidos, hermanos, y confiados que es nuestro Dios quien directamente da todo esto, ¿no es así? Es nuestro Dios el que precisamente otorga. Y hoy la lección del día de hoy es muy representativa y muy importante, porque podemos mencionar que lo que hoy vamos a platicar representa uno de los puntos centrales o uno de los puntos más importantes de todo el pueblo, de todas estas leyes que se terminan y que cierran en el santuario. ¿Estamos de acuerdo? Representa este lugar que hoy vamos a estudiar una parte esencial, hermanos, en lo que respecta al pueblo de Israel como pueblo, como nación. Y el objetivo pues ya nos es súper claro, hermanos, para dirigirnos a nosotros cuál es el propósito y cuál es lo que ahora nosotros tenemos que estudiar y entender. ¿Qué tiene que ver el lugar santísimo de ese santuario del desierto con nosotros como cristianos, como miembros quizás pues ya no de una comunidad judía, ¿no?, sino de una nación completamente diferente, pero que tenemos, hermanos, en nuestro corazón el creer en Jesucristo? Y el objetivo es más que claro. Vamos a ver qué es lo que dice el objetivo. El objetivo dice así: aprender que el lugar santísimo representa el cielo, lugar al que entró nuestro Señor Jesucristo ante la presencia de Dios, para hacer expiación por nuestros pecados con su propia sangre y así reconciliarnos con Dios. ¿Qué les parece, hermanos, el objetivo? ¿Sí lo entendemos? ¿Sí entendemos aquí en dónde estamos, hermanos? Sabemos nosotros, los que creemos en Jesucristo, que su muerte, la vida en la tierra, representa precisamente el perdón por parte de nuestro Dios hacia cualquier miembro de la raza humana, para alcanzar la salvación, para alcanzar precisamente a ser parte e incorporarnos a este pueblo, ¿verdad?, que es el pueblo de Dios. Y esto lo logra el Maestro. Y lo que hoy estamos leyendo nos está diciendo que este lugar santísimo tiene una representación en esto, en esta parte importante. Dice, para hacer expiación por nuestros pecados. Ya recordamos qué significa expiación, hermanos. ¿Recuerdan qué es lo que significa expiación? Expiación tiene que ver con el perdón, hermanos. Expiación tiene que ver con terminar, acabar, que ya no haya más. Y está hablando pues de pecados. Dice con su propia sangre. Sabemos que Jesucristo fue crucificado, ¿se acuerdan? Dice la Escritura que murió, fue crucificado y al tercer día resucitó. Entonces esta es Jesucristo el que logra esto con su sangre. Y finalmente esa parte que también, hermanos, esto tiene que ser muy importante para nosotros. Y así dice, reconciliarnos ¿con quién?
reconciliarnos con Dios. Esto es importante, hermanos. Muchos de nosotros no lo conocíamos, lo ignorábamos o dábamos por hecho que pues no, era otra cosa muy diferente. Pero cuando tenemos conocimiento, o cuando somos adultos, aquellos que nos tocó desde niños estar en la iglesia, cuando maduramos, pues empezamos a comprender ciertas cosas y que es necesario reconciliarnos, que es necesario volver a regresar. ¿Y por qué volver a regresar, hermanos? El hombre, nosotros nacimos de mujer, ¿no? Dice la Escritura, pero finalmente nos empezamos a estudiar en la Escritura que el hombre viene de un solo linaje, ¿no es así? Y que finalmente este linaje es creación ¿de quién? Entonces, cuando eso lo comprendemos, es cuando inicia este proceso de reconciliación ¿con quién? Con nuestro Dios. Pero la verdad es que ese proceso de reconciliación no es fácil. Se necesita, y lo hemos estudiado, hemos estudiado a lo largo de este cuaderno todo lo que se necesita para que el hombre se reconcilie con Dios. Y en una sola palabra, ¿qué se necesita para que el hombre reconcilie con Dios? En una sola palabra. Arrepentimiento. ¿Qué otra palabra podemos pensar para reconciliarnos con Dios? Obediencia. ¿Qué más, hermanos? Sacrificio. ¿Alguna otra? Espiritualidad. Todo eso es lo que necesitamos. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Dios. Y un elemento que estas lecciones nos están enseñando es muerte. Se necesita muerte, ¿no es así? Hemos estudiado que a cuántos animalitos se sacrificaban y para qué se sacrificaban. Para que el pueblo alcanzara perdón y reconciliación ¿con quién? Entonces, esto es difícil. El que entendamos esto es algo muy complejo. Hemos estudiado ya varias lecciones donde hemos aprendido, hermanos, sobre todo cuando estudiamos el altar de los sacrificios, que se necesita de sangre, se necesita de muerte para poder estar en reconciliación con Dios. Entonces, es importante que veamos la magnitud de lo que Jesucristo vino a hacer. No solamente salvó a tantos animalitos, ¿verdad? Porque con su muerte ya no era necesario sacrificar tantos animales. No solamente los animales viene a darle Jesucristo precisamente pues el alto, ¿no? Sino también a quienes, pues a nosotros, a los que ni siquiera teníamos cabida en este lugar. Entonces, quiero plantear esto, hermanos, precisamente para que veamos el nivel de importancia que significa este lugar. Para el pueblo judío, bueno, es uno de los lugares centrales. Este lugar, como lo menciona la lección, el lugar santísimo, para el pueblo judío tiene otros nombres por allí que ellos le otorgan, que ellos le dan, desde luego basados en su lenguaje original, pero vamos a irnos a la lectura bíblica, hermanos, si les parece, para que podamos recordar, algunos de nosotros lo estamos recordando, quienes no, pues vamos hoy a aprender y entender qué es este lugar santísimo. Levítico capítulo 16 nos da una antesala en el versículo 1 y 2 que yo voy a leer, y después voy a invitar a todos a que leamos juntos del versículo 29 al versículo 34. La lectura entonces, hermanos, está en Levítico capítulo 16. Los voy a invitar a que conforme lo vayan encontrando se pongan de pie. Yo voy a leer el versículo 1 y 2. Me siguen ustedes así como están de pie con la vista el versículo 1 y 2. Y a partir del 29 nos incorporamos todos y seguimos la lectura hasta el versículo 34. Esta lectura sí nos da detalles del lugar santísimo, pero igual está ligado al objetivo. Nos va a dirigir precisamente a lo que acabamos de leer, a la parte de esa expiación que se realizaba y por qué la importancia de este lugar. ¿Estamos en la cita, hermanos? Bien, leo entonces el versículo 1 y 2 y ustedes nos seguimos todos a partir del 29. Dice así: y habló Jehová a Moisés después de que murieron los hijos de Aarón, cuando se llegaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario del velo adentro, delante de la cubierta que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre la cubierta. Versículo 29, hermanos, todos. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que peregrina entre vosotros, porque en este día os se reconciliará para limpiaros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Sábado de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas por estatuto perpetuo, y hará la reconciliación el sacerdote que fuere ungido, y cuya mano hubiere sido llena para ser sacerdote en lugar de su padre,
Se vestirá las vestimentas de lino y las vestimentas sagradas, y expiará el santo, el tabernáculo del testimonio, expiará también el altar, y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis por estatuto perpetuo para expiar a los hijos de Israel de todos sus pecados una vez en el año, y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Amén. Ocupen sus lugares, mis hermanos. Bueno, pues esta es la lectura que nos corresponde al lugar santísimo y nos da 2 puntos, yo creo que importantes. El versículo 1 y 2, ¿qué nos aporta, hermanos? Que este lugar, ¿qué es lo que se le dice a Aarón? Aarón es el sumo sacerdote. Hay que recordar que los que eran responsables del santuario, de todo lo respecto al sacerdocio, era la tribu de Leví, pero solamente una familia, y de hecho solamente una línea de esa familia, eran quienes iban a hacer la labor del sumo sacerdote, de quien entraba a este lugar. ¿De quién estamos hablando? ¿La familia de quién? De Aarón. Exclusivamente Aarón, junto con sus hijos y todos sus descendientes, son los únicos que entran a este lugar a cumplir con esta labor. Y aquí se le hace una recomendación a Aarón, ¿verdad? Le dice Dios a través de Moisés, dice que Aarón, ¿qué cosa? No entre en todo tiempo. Dice, no en todo tiempo. ¿Y a qué lugar hace mención? Según el versículo, capítulo 16. Dice, no dice es lugar santísimo, solamente dice que ¿qué? Adentro, no menciona que no entre en todo tiempo del velo adentro. Menciona que hay un velo, ahorita vamos a verlo. De hecho, quienes tienen sus cuadernos, empezando el material explicativo exegético, viene una ilustración, ¿ya la vieron? Ahí está, hermanos, de hecho ahí nos indica velo de separación, ¿ya lo vieron? Ese velo es el que separa el lugar santo del lugar santísimo. Entonces, lo que aquí nos está diciendo la lectura es que se le dice a Aarón que no todo tiempo pase del otro lado de donde está el velo. Dice, y de hecho hasta da una explicación o un detalle importante, dice, para que no muera, ese es un propósito, pero también dice, porque yo apareceré, hablando de Dios, ¿en dónde? En la nube sobre la cubierta. Entonces este lugar, el lugar santísimo, tenía una particularidad muy, muy especial. Ahorita lo vamos a retomar, pero solamente me gustaría de la lectura este punto que es importante, que se le dice a Aarón que no puede estar entrando en todo tiempo. Esto nos puede hacer entonces entender varias cosas. Quizás Aarón entraba constantemente, entraba muy seguido a esa zona, no lo sabemos. Solamente le dice que no lo haga, dice que no esté entrando de manera constante. Es una regla, es una ley que se establece, que el sumo sacerdote no puede estar en todo tiempo. Y de acuerdo a nuestra lectura, nos menciona una fecha, un acontecimiento muy especial donde se le dice, de acuerdo a lo que dice la última lectura, que solamente entraba ¿cuántas veces? Una vez al año. En un lado se le dice no va a entrar en todo tiempo, pero en la lectura que tenemos después del versículo 29 pues es más claro. No solamente todo el tiempo, sino solamente una vez al año iba a entrar el sumo sacerdote a este lugar. ¿Y para qué entraba, hermanos? Para hacer la expiación, precisamente lo que nos dice el objetivo. Entonces, estos detalles tienen que ver, hermanos, con lo importante, lo especial, lo particular de este acontecimiento. ¿El perdón de qué? De las faltas. ¿Y de las faltas de quién? De todos, de todo el pueblo. ¿Cuántos había ahí? ¿1 millón? ¿1,5 millones? ¿2 millones de personas? No lo sabemos, pero es una cantidad muy, muy alta, ¿no? Entonces, imagínense, una vez al año, y dice, es suficiente. Y es el perdón de los pecados de todo el pueblo. Entonces es un acontecimiento importante, es un acontecimiento que sí tiene su cuidado y su especial atención. Muy bien, el versículo para memorizar nos da, hermanos, también cualidades de este velo. Ahorita que ya lo demos, quienes lo han preparado, pues vamos a ubicarnos mejor en este lugar para entenderlo, para comprenderlo de acuerdo a Éxodo, de acuerdo a Levítico,
¿Cuáles son las características y lo que este lugar representaba? Éxodo capítulo 26 es el versículo 33, hermanos, el que nos dice, y de hecho nos da las indicaciones, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice Éxodo 26, ahí está mencionando ya el tema de orden, cómo debería de ir este lugar acomodado y qué es lo que vamos a encontrar del otro lado. Nos menciona un artículo muy especial que también ahorita lo vamos a considerar. Entonces, libro Éxodo 26, 33, versículo de memoria, así que invito a nuestros hermanos, quienes lo hayan preparado. Vamos a iniciar como de costumbre de mi lado derecho con los hermanos que se han puesto de pie. Nuestro hermano Poco nos va a apoyar con el micrófono y para que mis hermanos quienes lo han preparado, adelante, den este versículo para memorizar. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y el velo os será separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Éxodo 26, 33. Amén. Amén. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí abajo del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Éxodo 26, 33. Amén. Amén. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Éxodo 26, 33. Amén. Amén. Y meterás y pondrás. Ya se me fue mejor. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Éxodo 26, 33. Amén. Amén. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás ahí el velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará la separación del lugar santo y santísimo. Éxodo 26, 33. Amén. Amén. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os será separación entre el lugar santo y el santísimo. Éxodo 26, 33. Amén. Amén. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás el velo y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y ese velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Éxodo 26, 33. Amén. Amén. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás ahí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os será separación entre el lugar santo y el santísimo. Éxodo 26, 33. Amén. Amén. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí adentro, del velo adentro, el arca del testimonio. Y el velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Éxodo 26, 33. Amén. Amén. Y pondrás el velo abajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os será separación entre lo santo y lo santísimo. Éxodo 26, 33. Amén. Amén. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación del lugar santo al lugar santísimo. Éxodo 26, 33. Amén. Amén.
Bien, bueno, pasamos con los hermanos de mi lado izquierdo, igual, la matemática, nos ponemos de pie y nuestro hermano nos apoya con el micrófono. Adelante, hermana. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Éxodo 26:33. Amén. Amén. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás ahí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación del lugar santo y el santísimo. Éxodo 26:33. Amén. Amén. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás ahí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Éxodo 26:33. Amén. Amén. Pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás ahí de dentro del velo el arca del testimonio, y os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Éxodo 26:33. Amén. Amén. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás ahí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Éxodo 26:33. Amén. Amén. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y dentro del velo pondrás el arca del testimonio, lo cual este velo separará el lugar santo del lugar santísimo. Éxodo 26:33. Amén. 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 Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el lugar santo, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Dios mío. Ay, perdón. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Éxodo 26:33. Amén. Amén. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y el velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Éxodo 26:33. Amén. Amén. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Éxodo 26:33. Amén. Amén. Bien, parece que somos todos de la parte de abajo. Mi hermano va a la parte alta para que nuestros hermanos que van a dar también su texto en la parte de arriba se pongan de pie. Y de igual forma, hermanos, pues también como vayamos avanzando con la lectura del versículo de memoria. Adelante, hermanos, ahorita mi hermano se acerca con el micrófono. Gracias. Amén. Y pondrás ahí el velo bajo de los corchetes, y meterás allí
el velo dentro del arca del testimonio. Pondrás allí y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os será por separación entre el lugar santo y el santísimo. Éxodo 26:33. Amén. Ya, muy bien. Bueno, parece que somos todos. Pues hermanos, muchas gracias a todos los que participaron. Yo sé que también para muchos de nosotros es un esfuerzo, pero es creo que interesante estas lecturas, y sobre todo esta, como ya mencionamos, nos da la ubicación y nos menciona, les decía yo, un elemento importante que es en esta ubicación del lugar santo, del lugar santísimo. ¿Qué elemento, hermanos? El velo, ¿verdad? El velo, porque de hecho el velo es el que se puede decir que tiene una mención especial y particular en nuestra lectura. Tiene algunas características, ahorita lo vamos a ver, pero su propósito principal es dar precisamente esta separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Bien, vamos a avanzar con el material explicativo para que entremos en materia, hermanos, de entender bien este lugar, qué es, cuál era su objetivo, qué había, cómo era, y ahorita lo vamos a ver con otros detalles. Aparte de la imagen que aquí tenemos, ya la estamos notando allí, la imagen pues nos da este objetivo, hermanos, más o menos de que lo ubiquemos. Ahí nos ubica la imagen que nos da el material explicativo, cuál es el lugar santo, el lugar santísimo, y ahí está el velo de separación, y prácticamente lo que vemos del lado izquierdo en nuestro cuaderno es el lugar santísimo. Ahí está el arca de la alianza, y se alcanza a ver, si se dan cuenta, se ve un poquito como con algo, ¿no? Y porque nos dice que ¿qué se iba a posar ahí? La nube, ¿verdad? Menciona la nube, y ahí es donde se ve ahí como una nube. Bueno, la realidad de estas imágenes solamente son representativas. Ya lo hemos mencionado, no hay registro, no hay algún vestigio de ellos. Sabemos que también por mandato de nuestro Dios, pues todo esto también fue destruido, fueron llevados por otras naciones, otros pueblos, pero tenemos la Escritura, tenemos la Biblia, que sí, hermanos, da cuenta y da detalle de estos lugares, y es como, bueno, se pueden obtener esas imágenes para que más o menos podamos de una manera gráfica comprenderlo un poquito más. Vamos a avanzar, vamos con el primer párrafo, que es el que nos da algunos detalles. Veo ya varias manos levantadas. Mi hermano José Luis ya está de pie. Ahorita les doy la palabra a las demás hermanas para que me ayude mi hermano entonces a leer el primer párrafo. El lugar santísimo era la segunda cámara del tabernáculo, colocada al final del recinto sagrado, pero era la de mayor importancia. Era el lugar en donde posaba la gloria de Dios. El apóstol Pablo describe que su mobiliario era un incensario de oro y el arca del pacto, que contenía una urna de oro con el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Estas tres últimas cosas fueron añadidas posteriormente a la construcción del tabernáculo. No pasemos por alto que Moisés mandó colocar a un lado del arca del testimonio el libro de la ley. Gracias hermano José Luis. Bueno, aquí nos da alguna indicación, y esto es un detalle importante, hermanos. La Escritura, no es nada más el libro de Éxodo y Levítico nos hablan de lo que había en este lugar, nos lo va también a mencionar el libro de los Hebreos, y es importante porque precisamente en la carta a los Hebreos es donde vamos a encontrar pues parte de lo que estamos ahorita comentando, su significado, qué sucede posteriormente, cómo entender a nuestro maestro ahora en esta etapa, y es precisamente en esta carta que vamos a encontrar los detalles. Hebreos capítulo 9, versículo 3 y 4, como ya nos mencionó esta lectura, menciona estos ideas. Vamos a leerlos, si les parece, para que lo leamos. Me gustaría que lo leamos desde el versículo número 1 hasta el versículo 4. No sé si alguno de sus hermanos quiera leerlo, de los que quieran participar. Vi algunas manos hace rato. Mi hermana Almira, ¿no? Adelante mi compañera Almira, hasta que nos ayude a dar lectura a Hebreos capítulo 9, del versículo 1 al versículo 4. Vamos a escuchar, hermanos, lo que aquí menciona. Adelante, hermana. Tenía empero también el primer pacto reglamentos del culto y santuario mundano, porque el tabernáculo fue hecho, el primero, en que estaban las lámparas y la mesa y los panes de la proposición, lo que llaman el santuario. Tras el segundo velo estaba el tabernáculo, que llaman el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto.
Amén. Gracias, mi hermana. Bueno, aquí está la lectura. Mencionábamos que la carta a los Hebreos nos menciona precisamente, da detalles, hermanos. Nosotros queremos, o bueno, por el tipo de carta y por el tipo de información que se le atribuye a Pablo, y fíjense que es importante el dato, porque menciona el párrafo que hay elementos o hay detalles que Pablo menciona que no así lo menciona en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, donde se menciona que lo que había en el arca es las tablas de la ley. Entonces, algo sabía Pablo, ¿no? A lo mejor, eso es importante mencionarlo, porque Pablo fue educado, hermanos, en las cosas de la doctrina. Él llevó algún tipo de educación formal. Yo pregunto, ¿sabemos de Pablo algo? Sabemos de Pablo que fue educado pues por rabino, en este caso sabemos por quién es. Entonces, como escuela, seguramente tuvo a su alcance otro tipo de documentos, ¿verdad? Diferentes a los que tenemos nosotros. Entonces, seguramente Pablo tuvo información que seguramente en este momento no lo sabemos, pero ha de haber algunos otros documentos. Debe de haber escritos con los cuales Pablo, bueno, lo estamos creyendo que fue Pablo quien escribió el libro de los Hebreos, lo hizo y nos describe esto. Tiene un propósito, eso es importante, entender cuál es el propósito que hace Pablo de escribir en Hebreos, de volver a mencionar lo que había ahí. Esa es la parte importante que hoy vamos a entender. Lo que el cuaderno nos introduce es que, bueno, aquí lo menciona, Pablo a lo mejor es un poquito más claro, yo así lo veo, a lo que dice Éxodo, porque aquí sí nos dice muy claro, ¿no? Nos va guiando. Dice, estaba el santuario, dice la primera parte del santuario que dice que había, estaba la mesa, ya la estudiamos, estaba ¿qué más estaba allí? Las lámparas, que también ya la estudiamos, el incenciario, correcto, y dice, y tras el segundo velo, entonces hay que entenderlo que desde la perspectiva, pues cuando se entra al santuario, pues hay una primera cortina que se abre, se entra al lugar santo, y hasta la parte de atrás, como ya lo mencionaron algunos de ustedes, había un segundo velo. Tras ese segundo velo, ya nos dice Pablo, bueno, o el autor de Hebreos, que estaba el lugar santísimo, este lugar tan especial. En el idioma, en griego, hermanos, parece que es en griego o latín, el lugar santísimo se le conoce como Sanctorum Sanctorum, así se le llama. Y en hebreo, no sé si alguien sabe, hermanos, pero también tiene una definición semejante. En hebreo se le dice Kodesh HaKodashim. Y bueno, si ubicamos la palabra Kodesh, o Kadosh, más o menos, sabemos que estas palabras hacen referencia a lo apartado, a lo separado de que era esto lo consagrado a Dios, que hace referencia en nuestro lenguaje a santo. Entonces, el lugar santísimo es correcto. También en español se le puede mencionar como el santo de los santos, haciendo referencia a este lugar. ¿Y cuál es la importancia de este lugar? Ya lo mencionamos, pero vamos a irnos al libro de Éxodo, hermanos, para volverlo a considerar, capítulo 26, para que nos quede un poquito más claro cuál era este lugar, qué es lo que había allí, hermanos. Ya lo leímos en el versículo 33 que nos menciona este detalle. Perdón, es el capítulo 25 del libro del Éxodo, Levítico 25. Si alguien nos quiere ayudar con la lectura del versículo 22, ¿quién nos ayuda a leerlo, hermanos? El versículo 22 del capítulo 25. Aquí adelante, mi hermano, si nos apoya, para que le dé lectura a nuestra hermana, al capítulo 25, versículo 22 de Éxodo. ¿Cómo dice, hermana? Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre la cubierta de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Amén. Gracias, mi hermana. Aquí está la importancia. ¿Qué sucedía en este lugar? ¿Quién se iba a manifestar allí? ¿Con quién iba a tener comunicación Dios con los hombres? Ahí en ese lugar era, hermanos. Por eso era especial este espacio. Por eso era considerado como el lugar santísimo. O sea, si ya en sí el tabernáculo era algo... ¿Qué nombre aparece en el lugar, en el tabernáculo? El santuario, ¿no? Ya en su nombre, pues ya está mencionándonos un lugar muy especial. Ahora imagínense entrar a este lugar, el lugar santo, y todavía el lugar santísimo. O sea, nos está mencionando la parte tan importante que significaba. Hay quienes podían pensar, haciendo mención en un lenguaje como a veces utilizamos, se puede decir que a lo mejor era el corazón, ¿no? Era la parte central de todo el santuario. ¿Estaba en dónde? En el lugar santísimo. Y es interesante que se tenía acceso siempre a este lugar.
Quizás alguien podría pensar, bueno, si es el lugar santísimo, pues era bueno acceder allí. Bueno, la verdad es que ya lo leímos y dice el libro de Levítico que ¿cuántas veces se puede entrar? Una sola vez. Y era un acontecimiento muy particular, ¿verdad? Lo leímos. ¿Qué acontecimiento era? ¿Recuerdan ustedes cómo se llamaba a la celebración de ese día? Bueno, hoy en el pueblo judío le conoce como el Yom Kippur, pero de acuerdo a la Escritura, ese era el día de las expiaciones. Había todo un acontecimiento. Los hermanos que ahí estuvimos atentos a la predicación de nuestro hermano Abraham Vargas en el recibimiento, nos da detalles, ¿verdad? Nos menciona precisamente parte de la ceremonia que se realizaba en ese día cuando el sumo sacerdote entraba a este lugar. Era algo muy especial. Esto es importante que lo entendamos. Sí comprender la importancia del lugar santísimo, sí saber que ahí estaba el arca, que es el lugar en donde estaba la comunicación de Dios con los hombres, vamos a decirlo así, no con todos, ¿verdad? Era exclusivamente con el sumo pontífice, pero la parte importante es el acontecimiento que ocurría cuando el sacerdote entraba a este lugar. Y que también estaba en juego la vida del mismo sacerdote, ¿no es así? Porque se lo dijo a Dios, a Moisés, que no entre en todo tiempo, porque ¿qué cosa? Puede morir. Y no lo sabemos, yo no sé si hay registros de si alguno de los sacerdotes murió al hacer esto, al no presentarse, hermanos, en una condición adecuada. Ya lo hemos hablado, ¿no? De lo que representaba para un sacerdote. Imagínense presentarse en ese lugar. O sea, ¿qué nivel de santidad, de cuidado personal, en aseo, espiritual, mental, en relación con la familia debía de tener para que pudiera él entrar a este lugar y ocupar una posición tan importante? Porque la posición que iba a ocupar el sacerdote era precisamente en esa comunión que había con Dios, el perdón de todo el pueblo. Porque dice la Escritura que no nada más tenía que hacer el sacrificio, ¿se acuerdan? Dice que sacrificaba para perdón de quién, de los pecados, de él mismo, ¿verdad? Del mismo sacerdote, pero también por quiénes, por los del pueblo. Y fíjense, sin entrar a Jesucristo, es importante que nos demos cuenta entonces a veces cómo hay acciones que uno ejecuta donde no nada más está mi responsabilidad, sino también yo cargo la responsabilidad de otros, o sea, la salvación de otros, el perdón de otros. O sea, qué responsabilidad tan grande tenía este personaje. No era algo fácil, no nada más era su familia, era todo el pueblo. ¿Conocía a todo el pueblo? No lo sabemos. ¿Se llevaba bien con todos? Porque cuando se hace el sacrificio no lo hace por los que le caen bien, ¿verdad? Bueno, los que me caen mal, pues yo conozco varios que andan bien mal. Bueno, ahí. O sea, no, hermanos. Eso es algo que lo debemos de entender. O sea, cómo a veces en algunos hombres, personajes, recae una responsabilidad de todos. Y no puede uno decir sí o no, o la mitad sí, no, o sea, es todos. Y esto es una responsabilidad también que va en el sacerdote, que finalmente es un mandato de Dios. Y finalmente es Dios quien lo otorga, ¿verdad? Desde luego, es Dios quien lo hace. Pero fíjense, sin entrar a Jesucristo, porque ya cuando hablamos de Jesucristo, hablamos de nuestro Maestro, hablamos de un ejemplo supremo, pero tan solo entendiendo este ejemplo del sacerdote, sí es bueno, hermanos, que hagamos esa reflexión de cómo hay hombres o mujeres que cargan una responsabilidad, no nada más por uno mismo, sino por los de todos, por los de una sociedad, por los de un grupo, por los de un área, no lo sé. Y esto es importante que a lo mejor quienes convivimos o quienes tenemos ese trato, lo entendamos, lo comprendamos y también pues ponga uno a veces un poco de su parte para entender esta responsabilidad tan grande que puede recaer en una persona. Y que también, la misma Escritura lo dice, ¿es humano o no es humano? ¿Se puede equivocar? ¿Cometía pecados o errores también el sacerdote? Por eso tenía que sacrificarse, por eso dice, hay que sacrifica por tus faltas y después también por las faltas ¿de quién? Del pecado. Te presentas, entras, cumples con tu labor para que Dios, ¿qué cosa? Otorgue el perdón ¿a quién? A todo el pueblo, con una serie de procesos, ¿verdad? Que ya lo mencionábamos el día de ayer, nuestro hermano nos lo mencionaba. Siguiente párrafo, hermano, no sé si alguien nos quiera de nuestros hermanos que ya habían mencionado, mi hermana, la parte de atrás, mi hermano, si me ayuda, y hermana, si nos ayuda con la lectura del siguiente párrafo. ¿Cómo dice, hermana? Sí, hermano, gracias. La orden de Dios para la construcción de este lugar, como dice nuestro verso de memoria, fue que elaboraran un velo que separara el lugar santo
del lugar santísimo. Dentro de este lugar se colocaría el arca del testimonio y sobre ella pondrán una cubierta del arca, según Éxodo 40, 20, 21. Amén. Gracias, hermana. Vamos a leer, hermanos, Éxodo 40, y ahorita les pido a mis hermanos si me apoyan con unas imágenes que traemos precisamente para reforzar más esta idea. Aquí nos menciona precisamente esta etapa de la construcción, nos menciona el versículo 20 al 21. Ayúdenme, no sé quién, a mi hermana se nos ayuda. Desde el 19 mi hermana se nos ayuda a leerlo. Mi hermana Prócoro se nos apoya con el micrófono aquí adelante. Mi hermana, ayúdenos con la lectura de Éxodo 40. Vamos a leer desde el 19 hasta el 21, hermana. Ahorita que llegue el micrófono. Adelante, hermana. Y extendió la tienda sobre el tabernáculo y puso sobre la cubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó y puso el testimonio dentro del arca y colocó las varas en el arca y encima de la cubierta sobre el arca. Y metió el arca en el tabernáculo y puso el velo de la tienda y cubrió el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. Amén. Amén. Gracias, mi hermana. Fíjense que nos da varios detalles aquí interesantes. Lo primero es cómo lo empezaban a armar. ¿Y qué es lo primero que se ponía para iniciar la colocación del santuario? Este espacio. El arca, ya lo estamos leyendo, es lo primero que entraba. Después que ponía el arca, ¿qué se ponía? Pues se ponía el velo. Se colocaba el velo, o sea, ya estaba dentro del arca, se cubría y se colocaba el velo. Y el versículo 19 nos menciona que esto, ¿quién lo ordenaba, hermanos? Era una orden de Dios, no era una decisión que ellos tomaran. Es orden de Dios, iban siguiendo sus indicaciones que Dios nos daba. Y bueno, aquí recordando, hermanos, los hermanos comparten esta imagen, vamos a recordar un poquito dónde estaba ese lugar. Ahí está el santuario, es el santuario completo, que ya lo conocemos, ya lo hemos visto, esa habitación que se aprecia, pues es el propio tabernáculo, que ahí aparece que en hebreo es la Mishkan, le llaman, y ahí está con el número 5, ahí se ve un mapita donde está dividido, ya lo mencionamos que estaba en la parte de atrás, era un espacio un poco más pequeño al del lugar santísimo. Y si me ayudan con la siguiente, insistimos, hermanos, estas son algunas ilustraciones que nos ayudan a entender. A ver si mis hermanos me ponen la siguiente ilustración, ahí está, más o menos para que podamos entenderlo. Esta imagen ya es propiamente de lo que hubiese sido, o se cree que puede haber sido el templo de Salomón, que ya se ve más formal si lo ven, pero lo que estamos viendo ahí es precisamente una imagen donde se ve un sacerdote y está por entrar precisamente al lugar santísimo. Ahí se ve el velo, se alcanza a apreciar las luminarias, donde estamos entendiendo que ese es el lugar santo, y ahí está el velo que precisamente hacia la separación. Nos menciona que de hecho tenía por ahí unos querubines, menciona los colores que son los que por allí vemos, menciona el púrpura, menciona el carmesí, que son los colores que era este velo, y bueno, ahí vemos más o menos una ilustración. Vamos a pasar a la siguiente, donde ya se ve más o menos como que esa división que nos menciona, más o menos tratando de entenderlo, y ahí está del otro lado la cámara. La verdad es que cada artista o cada persona que lee, pues tiene su perspectiva, ¿no? Algunos dibujan de una manera o de otra, solamente son ilustraciones para que nos demos una idea. Ahí se ve al sacerdote que está oficiando en el lugar santo, y del otro lado está el lugar santísimo, ¿no? Como dice Éxodo 20, aquí tenemos Éxodo 40, 21, esta es una versión diferente. Dice, metió el arca en el tabernáculo, puso un velo por cortina y cubrió el arca del testimonio, es el texto que acabamos de leer, tal como el Señor había mandado a Moisés. Esta es otra versión de las Américas. Y una más, creo que tenemos una imagen más, ahí ya vemos al sacerdote. Insisto, hermanos, son recreaciones, no sabemos si se agachaba, si se ponía, solamente es para que vamos a entender un poquito los espacios, las acciones, y entender que esto que estamos viendo, por ejemplo, el que estuviera dentro el sacerdote en el lugar santísimo, entenderíamos que ¿qué día es? Pues el día de las expiaciones, ¿verdad? Estamos entendiendo que lo que estamos viendo, por lo que ya hemos leído, que esto solamente ocurría una vez al año y era en la fecha cuando se hacía las expiaciones por el pueblo. Ahí dice el Hebreos 9:3, que también lo leímos, detrás de la segunda cortina, aquí él lo traduce como cortina, había un cuarto llamado el lugar santísimo, ¿no? De acuerdo al esquema que vimos, sí, podemos entender que es como una habitación más pequeña donde se encuentra este lugar santísimo. Ese es el espacio. La verdad es que hay una gran cantidad de ilustraciones.
siguiendo de hecho las indicaciones que menciona la Biblia, podríamos nosotros, ¿verdad?, hasta hacer un esquema, hacer un dibujo a aquellos que tengamos un poquito más de habilidad, pero al final es eso, solamente es tratar de entender una recreación, porque insistimos, hermanos, no hay un vestigio, la realidad es que no hay nada que haya sobrevivido, ni siquiera de los templos que se levantaron en la época de Salomón y el de Herodes, solamente lo que algunos escritos, también me parece que Flavio Josefo llega a mencionar algunos datos de este lugar, pero todos se remiten al, de hecho en la época de Flavio Josefo ya no existía el arca, y él menciona que lo que hacen es, me parece que levantan una especie como de piso, como una especie de zócalo, como nada más para indicar que ahí estaba el arca, pero pues no había nada ya en la época en la que estaba el templo de Herodes, ya no estaba el arca, pero todavía estaba el templo, estaba puesto y estaba la división, sí menciona él algunos detalles de esta división, pero solo eso, no tenemos más, ¿verdad? No tenemos algo más que nos guíe, sino solamente las escrituras. Insisto, hermanos, sí es bueno saberlo, qué bueno que conozcamos que este lugar existió, cómo era, lo importante es lo que después nos va a escribir la escritura, Hebreos, lo que ahora representa el lugar para nosotros. El siguiente párrafo, alguien que nos ayude, aquí mi hermana adelante, mi hermano Prócoro se nos apoya para que nos escuchemos la lectura del siguiente párrafo. Por orden de Dios, los sacerdotes no entrarían a este lugar todos los días, sino que solamente una vez al año, y no cualquier sacerdote, pues el acceso estaba reservado solo para el sumo sacerdote durante el ritual que realizaba el día 10 del mes de Tisri, es decir, en la fiesta de las expiaciones. Levítico 16:2, 29 y 30. Amén. Amén. Gracias, hermana. De hecho, tuvimos esta lectura, ¿verdad? Fue la lectura bíblica y ahí leímos que efectivamente en esta fecha, el día de las expiaciones, había toda una ceremonia y era el único día que el sacerdote, el sumo pontífice, que ya como el cuaderno nos lo menciona, solamente la familia de Aarón, sus hijos de Aarón, eran los únicos que puedan cumplir con esta labor, entraban una sola vez, una vez al año a oficiar este trabajo tan importante que era la expiación por el pueblo, como ya lo mencionamos. Bueno, pues hasta aquí, hermanos, prácticamente son descripciones de este lugar. Estamos viendo lo importante que representaba para el pueblo de Israel este espacio, y yo creo que lo más importante que el pueblo de Israel siempre ha resaltado es este lugar es una habitación, y ¿es la habitación de quién? Es la habitación de Dios. Lo hemos entendido. Y también lo dice el libro de los Salmos, ¿verdad? El libro de los Salmos dice ¿qué podríamos hacer nosotros para hacer una habitación a Dios? Dice que es tan grande nuestro Dios que no lo hay, ¿verdad? Dice que no lo existe, no hay algo que lo pueda contener. Sin embargo, sí existe este espacio y de acuerdo al sentido espiritual, al sentido religioso y sobre todo para nosotros como hombres, existe ese espacio, existe ese momento. Y Dios así lo manifiesta. Ahí es donde me voy a manifestar a ustedes. Tiene que haber un orden, tiene que haber un proceso en lo que estábamos comentando, en todo lo que el pueblo de Israel tenía que pasar por este tiempo de comprender, de organizarse como nación, como pueblo, de reconciliarse sobre todo con nuestro Dios, que existe este lugar. Y aún más importante, dice el libro de los Hebreos, que tenía un propósito que el pueblo de Dios, dice la Escritura, todavía se quedó con ese velo. Porque ¿qué pasó con este velo, hermanos? ¿Se acuerdan qué sucede con el velo? Ya en el templo de Herodes, cuando Jesucristo resucita, dice que el velo, ¿qué cosa? Se rasga de abajo hacia arriba. Ese es un detalle interesante que nos menciona la Escritura, que una vez que Jesucristo muere, hermanos, dice la Escritura que este velo se rompe. Y antes de pasar, de hecho, el siguiente párrafo nos habla precisamente de Hebreos, pero si les parece vamos a recordar precisamente esta idea, vamos a recordar lo que dice la Escritura sobre cuando este velo se rompe. Y vamos, esto lo encontramos ahorita les digo qué libro está, hermanos, estamos en el libro de, permítanme, ahorita les digo dónde está, que se me movió. Mateo capítulo 27, hermanos, vámonos al libro de Mateo capítulo 27 para recordar este acontecimiento. Y es este velo que nos está mencionando, que acabamos de leer, que te estaba dividido, el que nos vuelve a retomar en el capítulo 27. Vamos a ver, ahorita les digo, ¿alguien nos puede ayudar con la lectura, hermanos? A partir del versículo, si quieren yo lo leo.
Vamos a leer desde el versículo 50. ¿Alguien lo quiere? A mi hermano Carlos. Ahorita le pongo a mi hermano. Mateo 27, desde el versículo 50, hermano. Y vamos a recordar todo este momento hasta el versículo 53, hermano Carlos. Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con grande voz, dio al Espíritu, y he aquí el velo del templo se rompió en dos, de alto a bajo, y la tierra tembló y las piedras se hendieron, y abriéndose los sepulcros y muchos cuerpos santos que habían dormido se levantaron, y salidos de los sepulcros después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Amén. Bueno, ese es el acontecimiento completo, ¿verdad? Una vez que Jesucristo dice que muere, suceden varias cosas. Y entre todos esos acontecimientos nos dice el versículo 51 que qué pasó con el velo que estaba en el templo. Dice que el velo que estaba en el templo se rasgó y explica, ¿verdad? Se rompió en dos de alto, más bien es de alto a abajo, desde arriba hacia abajo, ese velo se rompió. Entonces estamos entendiendo, no recuerdo si los demás evangelios también lo confirman, pues es el velo que estaba dentro del templo. Ya mencionamos que para la época de Herodes ya no eran cortinas, ya no era un tabernáculo como el que estamos viendo, sino ya era una edificación de piedra, por así decirlo. Entonces lo único que había adentro, que era un velo, pues era precisamente el que hacía la separación del lugar santo al santísimo. Entonces se muere Jesucristo y ¿qué pasa? Ese velo se rasga, se rompe. Entonces algo estaba ocurriendo, hermanos, algo se estaba preparando con la muerte del maestro, que no nada más es el velo, ¿verdad? Menciona que abren los sepulcros, muchos resucitan. Todo esto son acontecimientos que nos tienen que decir algo de lo que estaba preparado con la muerte del maestro. Precisamente de algo estaba hablando, no fue un acontecimiento simple. Los que lo narran y lo vivieron, pues sí mencionan que aún aquellos que no creían, ¿verdad?, en Jesucristo, pues vamos a decirlo así, ¿no?, se espantaron o sí llegaron como que a titubearse, a lo mejor si en verdad él era, ¿no?, el Hijo de Dios. Pero bueno, ese acontecimiento lo que ahorita nos direcciona es esta idea, que ese velo que hacía esa separación se rompe. Desde luego que una vez que esto ocurre, pues todo el sacerdocio que estaba a cargo en ese momento, pues seguramente lo sustituyeron, ¿no? Porque todavía funcionó, este templo todavía funcionó años después de la muerte del maestro, todavía, me parece que son 70 años, todavía estuvo vigente hasta que finalmente ya entran las tropas romanas en el último asedio a la ciudad de Jerusalén, y ahora sí, se llevan todo, hermanos, destruyen el templo y ahí culmina precisamente toda la ceremonia, toda esta representación de esa reconciliación con Dios. Vienen muchísimas preguntas a nuestra cabeza, ¿no? ¿Lo habrá entendido el pueblo de Israel? ¿Lo habrán valorado? ¿Lo habrán apreciado? Algunos sí, algunos no. La verdad es que estuvo este santuario erguido por ahí, pues yo creo que casi 2000 años, ¿no? Desde 1491 nos dice la Escritura hasta el año 70, bueno, entendiendo sus etapas, ¿verdad? La que estaba en el desierto, cuando ya Salomón lo pone en un templo y también después en su reconstrucción, pero pues estamos hablando de un periodo realmente amplio, grande, donde hubo muchas familias enteras que estuvieron al servicio de este lugar. Entonces, ahorita ya no existe, pero el acontecimiento de Jesucristo marca un punto importante, que es a lo que vamos a ir con el siguiente párrafo. ¿Quién nos ayuda? Adelante, mi hermana de atrás. Ahorita nos vamos con mi hermana Jocabet. Mi hermano Prócoro nos ayuda para leer este párrafo. El apóstol Pablo, en la carta de los Hebreos, escribe que en el primer tabernáculo, refiriéndose al lugar santo, siempre entraban los sacerdotes, pero en aquel segundo solo el pontífice una vez al año y no sin sangre, pues esta era necesario para realizar la expiación de los pecados cometidos por él y el pueblo, dando en esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie, lo cual era figura de aquel tiempo presente. Se encuentra en Hebreos 9, del 8 al 9. El apóstol Pablo concluye lo siguiente: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios, y no para ofrecer muchas veces a sí mismo, como entra el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena. Se encuentra en Hebreos 9, 24, 25. Amén.
Amén. Bien, hermanos, pues Hebreos capítulo 9 nos va a dar precisamente ahora esta otra idea. Vamos a nuestras escrituras para retomar estos versículos que son importantes, ya los leyó nuestra hermana, pero vamos a complementarlos en el capítulo 9 del libro de los Hebreos. Vamos a leer desde el versículo 6, lo voy a leer para que vayamos entendiendo por partes esta idea y entender cómo ahora este lugar, qué es lo que representa, ahora quién cumple esa función como sacerdote, ahora cómo se hace este proceso de expiación de los pecados y si esto ocurre una vez al año, ¿no? Porque esas son preguntas que ahora nos tenemos que hacer. Y es una pregunta importante, fíjense, cuando hablamos de la fiesta de las expiaciones, es pregunta que muchos tenemos, ¿y por qué no celebramos esa fiesta? La primera pregunta que nos haríamos es, ¿existe el templo? ¿Está el lugar donde se pueda hacer este proceso? Pues ya no está, ya no existe lo que estamos mencionando ahorita. Hoy en día el pueblo judío tuvo que modificar todas sus festividades, porque ya no tienen el templo era la parte central, hermanos, del sacerdocio, era la parte fundamental, ya no lo tienen, ¿qué hacen ahora? Hacen otras formas, han modificado completamente ellos el proceso. O sea, no creamos que lo que ahorita hacen es lo mismo que hace 2000 años, no. Es completamente distinto porque ya no está el templo, ya no están los sacerdotes, ellos tienen esa necesidad de estar en reconciliación con Dios. Y dicen, pues ¿cómo lo hacemos? Entonces determinan, ¿no? Bajo sus reglas, bajo todas sus personas que tienen un proceso de estudio, como ya lo mencionamos, de años, de milenios, y determinan cómo lo van a hacer. Bueno, ellos tienen la forma en la que lo realizan. Vamos a ver qué es lo que hacemos nosotros, qué nos ha dejado a nosotros nuestro maestro para entender ahora qué vamos a hacer que no está el templo, qué vamos a hacer ahora que no está el sacerdocio. Dice el capítulo 9 del libro de los Hebreos, versículo 6, y estas cosas así ordenadas, ¿quién las ordenó? ¿Quién ordenó este templo? ¿Quién ordenó ese santuario? Así estas cosas ordenadas, en el primer tabernáculo siempre entraban los sacerdotes para hacer los oficios del culto. Es lo que nos está mencionando. Más en el segundo, está hablando del lugar santísimo, el pontífice una vez en el año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, que también ya lo hemos mencionado. Dando esto a entender el Espíritu Santo, que aún no estaba descubierto el camino para que el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo, no estuviese de pie. Vuelvo a leerlo para que nos quede más claro. Dando en esto a entender el Espíritu Santo, que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese de pie. Entonces está hablando entonces de procesos. Este primer tabernáculo tenía un propósito y una función. Y se estaba esperando que este tabernáculo terminara con su ciclo, por así decirlo. Dice el versículo 9, lo cual era figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía con ellos. ¿Por qué no podía ser perfecto en cuanto a la conciencia, hermanos? ¿Qué tan difícil nos cuesta o es para nosotros el arrepentirnos? Decían por ahí, cuando se hablaba de esta reconciliación con Dios, un hermano decía arrepentimiento. ¿Qué tan difícil, qué tan fácil es esto? El pueblo tenía un proceso, el pueblo de Israel, una vez al año. Esto significa ciclos. Esto significa que entonces cada año, ¿qué hacían? Tenían que pedir perdón. O sea, cada año, ¿qué hacían? Cometían errores, pecaban. Aquí es donde entra la parte de hacer la conciencia. Bueno, este año ya quedé listo, ¿no? Como a veces allá afuera escuchamos cuando viene el fin de año. No, ahora sí, este año es el bueno. Y termina el año y ¿qué pasa? Lo mismo. Y termina el año, lo mismo. Entonces, el pueblo estaba entrando en esta idea, hermanos. Bueno, pues al siguiente año, ¿no? Se hará la reconciliación otra vez con Dios. Y ese día será un día maravilloso, de llanto, de ayuno, y al día siguiente, dicen por allá afuera, pues ya estamos otra vez listos para la que sigue. Así es el hombre, así actúa el hombre, hermanos. Y esto lo está diciendo el versículo. Lo cual era figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes que no podían hacernos perfectos. Eso no nos hace perfectos. El saber que siempre tengo ahí animalitos dispuestos a matar, ahí siempre estarán, y cada año siempre estará el templo. Pero ¿qué pasa? Ya no está el templo. Dice la Escritura, dice el libro de los Hebreos, bueno, ese templo tenía un proceso, tenía un tiempo que se tenía que cumplir, pero ese ciclo se va a terminar. Es lo que dice, también lo leímos.
Más el segundo dice, estas cosas ordenadas, dando a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer templo, de acuerdo al versículo 8, estuviese en pie. 11, me salté uno, el 10. Consintiendo solo en viandas, en bebidas, en diversos lavamientos, en ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la corrección. Era todo un proceso, hermanos, el que se imponía en los sacerdotes, ya lo mencionamos. Un trabajo que tenían que cumplir al pie de la letra. En cuanto a cómo se tenían que lavar, ahí estaba la fuente de metal, ¿se acuerdan? ¿Para qué se usaba? Para que se lavaran, se lavaba antes de que oficiara. Entonces, había todo un proceso. Y el versículo 11, versículo muy importante y clave. Mas estando ya presente, ¿quién? Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y el más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, ¿no qué? ¿De qué tabernáculo está hablando? ¿En dónde se encuentra ahorita Jesucristo? Entonces dice aquí que es un tabernáculo no hecho de qué. ¿Y no es de qué? De esta creación. ¿Qué creación? Pues de nosotros, de la creación de Génesis, de la creación del hombre y de las plantas y de los animales. Entonces hay otro lugar, hermanos. Hay otro lugar donde habita ¿quién? ¿Se dan cuenta? Porque el lugar santísimo que representaba, fíjense, representaba. Ni siquiera era el lugar donde habitaba ¿quién? Era la representación para poder hacer la reconciliación de Dios con ¿quién? ¿Y dónde es la habitación de Dios, hermanos? Es un lugar que no está hecho de manos, es un lugar que no es físico, es un lugar espiritual, que de hecho el mismo Pablo nos lo narra y nos menciona que, para que podamos entenderlo, dice, imagínense un tercer cielo. Pero ahí, ¿qué cosa dice Pablo? Ahí es un lugar donde no hay, la carne no puede acceder a ese lugar. ¿Solamente quién? Solamente lo espiritual está allí. Porque ¿quién creemos que también está en ese lugar donde está la habitación de Dios? ¿Quién está con él, hermanos? Está nuestro Maestro. ¿Y quién más? Sabemos que también existen seres celestiales que dice que están al servicio de ¿quién? Hay algunos que dicen que alaban a Dios. ¿Qué cosa de qué? Bueno, para que lo entendamos, no vayamos a pensar que hay día y noche allá en ese espacio, sino es para que lo entendamos humanamente, que es su función, para eso fueron creados. Entonces dice el versículo 11, mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación. Y viene el versículo 12, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, mas por su propia sangre. Ya lo leímos, cuando Jesucristo muere, ya vimos todo lo que lo leímos hace un momento, que fue lo que ocurrió. Rociada a los inmundos, otra vez lo leo, porque... Perdón, me salté uno, versículo 12, no por la sangre de los machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Entró una vez en el santuario. ¿Quién entró una vez a ese santuario? Está hablando de qué cosa, hermanos, de la resurrección de Jesucristo. Hasta hoy, hermanos, estamos convencidos que es el único que ha resucitado, pero con una resurrección diferente. Ya leímos que cuando Él murió, varios resucitaron. Pero creemos que pues resucitaron en esta vida, como nosotros, y pues otra vez volvieron a fallecer. Pero el único que resucitó para vida eterna, ¿quién ha sido? Y aquí lo explica. Hebreos, en esta carta, el autor lo hace de una manera para que entendamos cómo es el lugar santísimo que tenía la representación en el contacto con Dios, ese acto de que entraba el sumo pontífice una vez al año para hacer la remisión de pecados, ahora es Jesucristo, y fue en su vida. Cuando muere, dice que cuando resucita, accedió a este lugar. ¿Cuántas veces? Solo una vez. ¿Cuántas veces ha muerto el Maestro? ¿Cuántas veces ha resucitado? Nada más. Y esto es un ejemplo para nosotros, hermanos. ¿Cuántas oportunidades tenemos entonces? Bueno, ya reflexionémoslo. Mi hermano, procuro, arriba hay una hermana que quiere participar, si nos ayuda con el micrófono, pero esto es importante, hermanos, que reflexionemos. Arriba, sí, mi hermano, arriba. Solamente una vez, así lo estamos leyendo, solamente una vez entró, y es un lugar, dice la Escritura, donde no fue hecho por alguien. Es una obra de nuestro Dios, de una creación que a lo mejor es difícil que lo podamos entender. A decir, mi hermana, adelante. Gracias. Una pregunta en relación al velo que estaba y que se rasgó. ¿En tiempos de Jesucristo ya no estaba el arca del testimonio?
No, Ahí hermana, sí, ya no gracias. estaba. Sí, creemos que ya no, es lo que mencionábamos. Y el sacerdote entraba de todos modos a oficiar. Sí, sí, el sacerdote así es, de acuerdo a lo que leemos, y de hecho también hemos leído, el arca de la alianza se deja ver, creo que desde el libro, desde la época de los reyes, pasando la época de los reyes, desde por ahí se pierde el rastro. Cuando se la llevan, sí, y yo mencionaba que el único registro que tenemos, bueno, hay un autor que se llama Flavio Josefo, él es uno de los personajes, es judío de esta época, él más o menos es entre el año 50, años 60, 70 después de Cristo, y él de hecho narra lo que sucede, y en una de sus narraciones, cuando hace la mención de este lugar del templo, él menciona que ya no estaba, o sea, es lo que yo les decía, que en lugar del arca, lo que hacen es levantar, o sea, una especie como de escalón, como de remembranza de que ahí estuvo, pero ya para esa época ya no estaba. Sí, mi hermano Andrés también quiere hacer un comentario. Sí, bueno, sabemos por lo que marca las Escrituras, ¿no? Que cuando ya venía la amonestación de los profetas, tanto Jeremías sobre todo, de la destrucción de el reino de Judá, antes del año 606, el libro de las Crónicas nos muestra en algunos pasajes que ya 7 años antes de ese tiempo, en el año 611-12, los levitas ya el arca la traían afuera. Ya sabían por medio del profeta que iban a venir los babilonios, iban a destruir todo aquello. Entonces, cuando está ese tipo de manifestación, en el año 574, Ezequiel ya muestra que ya el arca ya no estaba. Es decir, como se dieron cuenta que ya venían aquellos enemigos, ¿cuál era lo más sagrado, como tú decías? Lo más sagrado siempre ha sido el arca. ¿Por qué? ¿Qué contenía el arca? Las tablas de la ley. Como contenía el arca, la tabla, pues se le llama todo así, se le llama tabernáculo del qué? Del testimonio. ¿Arca de qué? Testimonio. Todo es testimonio. Entonces la sacan y la traían cargando y le decía uno de los reyes, métanla, dice no, la traían cargando. ¿Quiénes la podían cargar? Solo los levitas. Sí. Por eso tenía esas varas. La andaban sacando porque ya tenían el miedo de que venían los babilonios, y así fue. Entonces unos años antes se ve en Crónicas que ya, ahorita les digo el pasaje, donde ya se ve que esa arca tenía que quitarse. Sí. Llegan, destruyen todo, se llevan todo, como ustedes también ven con Tito, y se ve ahí en la estela del arco del triunfo de Tito que ya no está el arca. Sí. Está el candelero, los panes de la proposición, muchas cosas, pero ya lo que había desaparecido. O sea, se creemos así también los judíos, que desapareció antes de la llegada de los babilonios. Pasaron 500 años, aparece nuestro Señor Jesucristo, aparece Pablo, y ya esa arca ya no existía. Además tenían, como tú decías, antecedentes, estudios, como lo dice Flavio Josefo, pero ya el arca no había nada de ello. Así es. Sí, hermano, muchas gracias. Sí, efectivamente, hermanos, ya más o menos por ese tiempo se menciona pues que ya el arca ya no se encuentra. Bien, vamos a seguir, hermanos, para terminar con la lección y sobre todo para seguir con esta parte del cierre, lo que estamos entendiendo como ahora que ya no está ese lugar, era una representación, ya lo vimos, de un santuario no hecho de manos, un santuario que todavía existe, que es precisamente donde está la morada de nuestro Dios. Y como ya vimos que el único que accedió a ese lugar, ¿quién ha sido hasta hoy? Jesucristo. Ahora en esa investidura, dice el versículo, ahora como pontífice, ¿verdad? Como sacerdote, dice que es el único que ha entrado, y solamente, ¿cuántas veces decíamos? Solamente una vez. Vamos a ver qué es lo que dice el último párrafo. Mi hermana Jocabet se nos puede ayudar, mi hermano Prócoro con el último párrafo para que pues vayamos cerrando con esta idea que también aquí nos menciona. Analizando lo anterior, entendemos que nuestro Señor Jesucristo vino a ocupar el lugar del sumo sacerdote para reconciliar al pueblo delante de Dios. Solo que Él no ocupó la sangre de becerros y de machos cabríos, sino que ofreció su misma sangre y entró en el mismo cielo representando en el lugar santísimo, para presentarse por nosotros y reconciliarnos delante de Dios. Según Hebreos 10, del 19 al 22. Gracias, hermana, que es precisamente lo que hemos estado leyendo. Sí, hermano.
Ahorita que se acerque mi hermano para escuchar. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel, y que estaban dedicados a Jehová, poned el arca del santuario en la casa que edificó Salomón hijo de David. Aquí se ve que ya la traían afuera. Sí. Ya no podía estar porque sabían que ya les quedaban. Si ustedes siguen adelante el siguiente capítulo, llegan los babilonios, destruyen todo. Sí, en el 36. Te dije que ya por medio de los profetas sabían esa destrucción y aquellos hombres de Dios pues ya andaban pendientes. Además el pasaje para que lo tengan. Sí, gracias hermano. Y fíjense que también esto es importante recordarlo, porque tiene una representación también, hermano. Sabemos que nuestro Dios, a pesar de que siempre ha estado con el pueblo de Israel, no lo ha abandonado, pero sabemos que también cumple, ¿no? Ha cumplido su palabra. Y cuando Él dice, pues si cumples con todo esto, ¿qué dice? Todas estas bendiciones te vendrán. Pero el día que no lo guardes, ¿qué cosa? Todas las maldiciones te perseguirán. Y parte de esas maldiciones, hermanos, pues estaba esto, que nuestro Dios pues dejara al pueblo de Israel a la suerte de los pueblos que los invadieron y que se cumpliera lo que estaba escrito, que se cumpliera eso. Y parte de ese cumplimiento es esto también, que este templo, que este santuario, que este lugar, pues terminara su ciclo, terminara con su momento, porque ahora es Jesucristo, ya lo leímos en los párrafos y en Hebreos capítulo 9, donde nos dice, ¿verdad?, que ya estando presente ahora Jesucristo, ahora Él es el que ocupa este lugar. Y no solamente eso, sino ya lo leímos, ahora ya no se necesita ¿de qué? De sangre de toros, de sangre de machos cabríos, sino que utilizó su muerte, su propia sangre, lo que decíamos, de hecho lo mencionó Hebreos, es que si no hay muerte, ¿qué cosa no puede haber? No puede haber perdón, no puede haber reconciliación. Entonces, para que no moramos nosotros, porque esa era la condena, y de hecho desde la época del pueblo de Israel con Moisés, esa era. El propósito es que quien cometiera una falta, ¿cuál era la regla? Tenía que cosa, morir. Entonces Dios, entre esa maravilla, le dice al pueblo, bueno, pueden expiar, pueden utilizar a cambio unos animales que se sacrificen, que ellos mueran en lugar de, para que pues sean perdonados sus pecados. Pero ya vimos en la lectura que nos dice que esto no hacía perfecto ¿a quién? Pues no hacía perfecto al hombre, no me hacía perfecto al que tenía que redimir y tenía que ya olvidar los pecados. Entonces viene Jesucristo, hermanos. El proceso del maestro es hacer esto todavía un poco más importante, este proceso. Y de acuerdo a la lectura, vamos a seguir nada más para cerrar la idea, capítulo 14. Estamos en Hebreos 9, Hebreos capítulo 9, y el versículo 14 es lo que nos dice. El 13 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, porque eso hacía, realmente se purificaba, realmente alcanzaban el perdón, dice el versículo 14, ¿cuánto más qué cosa? La sangre de Jesucristo, el cual por el Espíritu Eterno eso se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Fíjense, hermanos, aquí hay un compromiso. Nos está dando salvación, hermanos. La muerte del Maestro es la que nos limpia de nuestros pecados. ¿A cambio de qué? ¿Quién leyó bien el versículo? ¿A cambio de qué, hermanos? ¿No? Así es. Dice la última parte. ¿A cambio de qué, hermanos? Para servirle ¿a quién? Para servirle al Dios vivo. Esta reflexión es personal. ¿Le sirvo a Dios? Es personal, ¿eh? Yo no quiero que me contesten. Sí estoy cumpliendo con esta parte, con este cierre. Ya Jesucristo hizo su parte, hermanos. Ya a lo mejor hasta nosotros hicimos parte de nosotros también en aceptarlo, en conocerlo, en reconocerlo y en aceptar que tengo faltas. Y sabemos que está el bautismo, que precisamente es el acto que cierra este propósito ahora. Jesucristo lo hizo una sola vez, decíamos. Yo también lo tengo que hacer ¿cuántas veces? También una sola vez. Ese es el bautismo. Ahora la pregunta que cierro, y eso es personal, ¿le sirvo? ¿Cómo le servimos? ¿Lo estoy haciendo? ¿O solamente cumplo hasta cierto punto, hasta cierta hora, hasta cierto espacio? Después ya no. La pregunta es, ¿estamos sirviéndole a Dios? Porque el propósito de su muerte, de Jesucristo, de sacrificarse, es que nosotros le sirvamos ¿a quién? A Dios. Porque dice que nos está preparando para hacer ¿qué cosa? ¿Y qué hacían los sacerdotes, hermanos? ¿Se sentaban a recibir las mieses de la vida? Servían, hacían de todo, hermanos. Todos sacrificaban, todos entraban al santuario, porque a veces como que es la parte, decimos, esa es la parte ideal.
No, ya mencionamos, había los que desarmaban, había los que armaban, había los que cargaban. Labores y trabajo al servicio de Dios, ¿hay de qué? De todas formas. La pregunta personal es, ¿le sirvo a Dios? ¿Cómo lo estoy sirviendo? Para que podamos cerrar con este propósito, la muerte de Jesucristo, y que ahora Él es el que está en ese santuario, hermanos. ¿Haciendo qué cosa? Pues la remisión de pecados por nosotros. Dice el versículo, oye, el resto de la lectura nos habla de lo mismo en Hebreos, y Hebreos capítulo 10, como ya nos mencionó el último párrafo, nos vuelve a cerrar esta idea. Vamos a leerlo 19 al 22. Dice Hebreos 10, capítulo 10, versículo 19, dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo, por el velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua limpia, mantengámonos firmes la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que es fiel el que prometió. Amén. Leí hasta un versículo de más, porque es importante este versículo. Nos tenemos ahora nosotros que comprometer, hermanos. Este cuaderno de lecciones nos enseña todos los procesos que existieron en ese santuario. Pero lo importante es ver que este lugar ya no está presente, no porque Dios lo haya quitado, sino tiene un propósito que cumplir: llevarnos a ese verdadero santuario, que ya mencionamos en dónde está, y ya mencionamos el trabajo tan importante. Entonces, fíjense cómo este lugar, que es el corazón para todo el pueblo de Israel del santuario, para nosotros es vital saberlo y conocerlo, porque aquí entra Jesucristo en todo tiempo, hermanos, a hacer ahora por nosotros el perdón de pecados. Hermanos, pues esa es la escuela, la lección sabática que tuvimos el día de hoy, el lugar santísimo. Las preguntas, pues ya algunas creo que ya las contestamos, ¿verdad? ¿Dónde estaba el lugar santísimo? De acuerdo a Éxodo, a ese santuario antiguo, al santuario del desierto, ¿dónde estaba el lugar santísimo? Podemos entender que si lo viéramos de frente, ¿no? Entrando, diríamos que estaba atrás, ¿no? Tras el segundo velo, o ya estando dentro, hay un velo del otro lado, entrando al santuario, tras el segundo velo, ahí estaba el lugar santísimo. ¿Qué mobiliario contenía el lugar santísimo? El arca de la alianza, el arca del testimonio, y de acuerdo, mi hermana tiene razón, de acuerdo a lo que dice Hebreos capítulo 9, dice que también estaba un incensario. Entonces eso es lo que estaba del lado dentro del lugar santísimo. De hecho nos da la referencia la pregunta de estas dos citas, y Hebreos menciona eso, ¿verdad? Que estaba también un incensario ahí adentro. ¿Qué representaba el lugar santísimo, hermanos? ¿Qué representaba? Pues el lugar santísimo, ya vemos que representaba en aquella época el lugar de la habitación ¿de quién? De Dios. Entonces, si quisiéramos entender un lugar santísimo al que nadie puede acceder, porque es la realidad, ¿verdad? ¿En dónde está hoy en día? Pues está en el cielo, entendiéndolo no como este cielo material, ¿verdad? Ya lo mencionábamos, que Pablo trata como de ubicarnos y dice tercer cielo. Dice, es un lugar donde la materia no llega ahí, dice la carne, la luz, ¿cómo lo maneja? Dice la luz inaccesible, o sea, imagínense. Entonces es algo, un espacio que pues no podríamos entender, pero así lo entendemos, que es el lugar de la habitación de Dios, es ese cielo. Y dice la pregunta 4, ¿quién era el único que entraba al lugar santísimo? Regresando al santuario del desierto, solamente entraba el sumo pontífice. Y dice la pregunta 5, ¿cada cuándo entraba el sumo pontífice y para qué? Solamente entraba una vez, exacto, y entraba para la expiación del pueblo. Una vez al año era este acontecimiento. Dice la pregunta 6, ¿de quién es figura el sumo sacerdote? El sacerdote es una figura de Jesucristo, fíjense, no al revés. O sea, no es Jesucristo, no. El sacerdote es el que era una figura, el verdadero, por así decirlo, ¿verdad? El quien realmente tenía el don y el derecho de ocupar este lugar. ¿Quién es? El maestro. Y a eso vino. Dice la pregunta 7 para que cerremos esta idea. Si la sangre del becerro, del macho cabrío, servía para expiar y reconciliar al pueblo delante de Dios, ahora ¿quién nos ha reconciliado delante de Dios y con qué? Ahora, dentro de este lugar tan importante que le corresponde a nuestro maestro, entendemos que él ahora es el que ocupa este lugar
y lo decimos así, hermanos, porque Cristo sigue vivo o ya no, hermanos. Esto es algo que nos tiene que marcar diferencia a nosotros con algunas sociedades, porque es cierto, alguna vez me hacían esa reflexión a mí, en ciertos lugares ven a Jesucristo como, ahí está, crucificado, ellos lo ven crucificado, todavía muerto, y para nosotros, ¿cómo está? Está vivo, hermanos, está vivo, ¿y está dónde? Está a la diestra del Padre, está en este espacio, en este lugar, con ese papel que ahora Él tiene como sumo pontífice, de tener acceso ¿a dónde? Al lugar santísimo. Y lo que dice esta pregunta, que es entenderlo, y no por sangre, dice, de animales, ¿verdad? Sino ¿por qué? Por su propia sangre, se sacrifica con su propia sangre, accede a este lugar, pero también nos da a nosotros, ¿qué? Pues oportunidad de alcanzar perdón, ¿no? En los pecados. Entonces, fíjense cómo en esta lección podemos entender muchísimo, ¿no? Hasta podemos abarcar hasta la fiesta de las expiaciones y entender por qué esa fiesta de las expiaciones, bueno, vamos a decirlo así, entre comillas, no la celebramos. Porque nosotros creemos que ese día de las expiaciones se cumple ¿con quién? Se cumple con Jesucristo. Ya lo decíamos, no está el templo. Entonces, si no está el templo, pues ¿cómo se va a celebrar esta festividad? Pero la entendemos en el Maestro. Ahí Él es el que cumple esta festividad y en Él es en que entra, hermanos, no solamente la fiesta de las expiaciones, sino en nosotros el reconocer que por una muerte de este personaje, del Maestro, una sola vez lo hizo, pues tenemos la oportunidad nosotros. Entonces, hay mucho que reflexionar, hermanos. Mucho me gustaría que nos veamos con estas dos ideas. La primera es, ¿qué tanto le estoy sirviendo a Dios? Ese compromiso que dice Hebreos, que con la muerte de Jesucristo y con su resurrección nosotros le servimos, la pregunta es, ¿qué tanto le sirvo a Dios? ¿Qué tanto más puedo hacer por servirle al Maestro, a nuestro Maestro como ejemplo y a nuestro Dios por nuestro Creador? Ahí tengo un compromiso. ¿Y con quién? ¿Con quién tendría que cumplir, no? El servir a Dios. Y la otra es lo que estamos ahorita mencionando, que solamente una vez entró Jesús. Entonces solamente tengo yo, ¿qué? Una oportunidad, hermanos. Sí se puede. La verdad es que Dios nos da mucha vida, nos da mucha oportunidad para que podamos lograrlo. Hay que esforzarse, por supuesto. Decían por ahí, las palabras que usaron ustedes, sacrificio, por supuesto, en ese sacrificio para que podamos alcanzar la reconciliación con nuestro Dios. Es posible, hermanos. Nuestro Maestro ya nos dejó el camino, nos toca a nosotros cumplirlo. Pasa a vosotros.